El 30 de diciembre del 2018, la Administración Tributaria emitió dos decretos supremos, que son de materia de importancia para los precios de transferencia a partir del 2019. En el primer decreto supremo se habla del test de beneficio, en el artículo 118A, que es la deducción del costo-gasto tratándose de servicios. Esto más que indicarnos qué es el test de beneficio, más que todo nos delimita qué es lo que debe contener en la documentación y para quién recibe el servicio, que debe proporcionarle valor económico comercial y además permitirle mantener o mejorar su posición comercial. Para retroceder un poco, el test de beneficio es la obligación que toda empresa debe tener si es que tiene servicios intragrupo recibidos entre partes vinculadas. Es decir, por ejemplo, si una compañía tiene un servicio de recursos humanos recibido de su compañía vinculada, esté domiciliada o no esté domiciliada en el país, este servicio debe cumplir con el test de beneficio. Y no se cumple si es que el servicio es prestado por la matriz u otro miembro del grupo por interés propio. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa es que siempre hay servicios que son, se podría decir, fantasmas, que solamente son utilizados para trasladar beneficios de una jurisdicción a otra jurisdicción. Entonces, es importante ver este tema para que no se trasladen los beneficios a otro lado cuando deberían quedarse en donde está la compañía domiciliada. ¿Sí? Entonces, el test de beneficio para quien recibe el servicio, como ya les mencioné, debe proporcionarle valor económico o comercial y además permitirle mantener o mejorar su posición comercial. De nada vale el servicio si es que a la compañía domiciliada no le sirve para nada, que es como les comento del servicio fantasma. ¿Y qué debe contener el test de beneficio? El test de beneficio debe contener las razones que justifican el cumplimiento o no del test de beneficio. Debe contener las razones por las que el servicio califica como alto o bajo valor agregado. ¿Por qué es importante saber si el servicio califica como alto o bajo valor agregado? Porque el servicio de bajo valor agregado solo puede tener un máximo de 5% en el margen de costos y gastos, con respecto al margen de sus costos y gastos. Y el alto valor agregado sí puede superar el margen de 5%, por lo que se debe calificar entre bajo y alto. En la próxima diapositiva vamos a indicar qué servicios no son considerados como bajo valor agregado. Además, la documentación debe indicar la naturaleza del servicio. Aquí se debe describir qué servicio es el que se está brindando y la necesidad real del servicio, que es por qué se le brinda el servicio a una compañía vinculada. En este caso, como manera de ejemplo, podemos decir que la compañía, por ejemplo, no cuenta con planilla de contabilidad y su parte vinculada sí. Entonces, la necesidad real sería que como la compañía que no cuenta con el área de contabilidad necesita tener sus registros contables para presentar sus declaraciones, etc. Entonces, la compañía que tiene el área de contabilidad le presta el servicio contable. Y así con diferentes servicios. Puede ser servicio legal, servicio comercial, servicio de recursos humanos, etc. ¿Sí? Y además debe tener una justificación de los costos y gastos del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe repartir, se podría decir, los costos y gastos de acuerdo al esfuerzo que se le brinda a cada compañía. Podemos poner un ejemplo del área de recursos humanos. Puede que la compañía que no cuenta con el área de recursos humanos tenga en su planilla muchos trabajadores y la vinculada le brinda el servicio de recursos humanos. Es importante señalar que va a tener más esfuerzo en la compañía que tiene más planilla. ¿Se entiende? Entonces, el porcentaje de costos y gastos debería ir cargado más para la compañía que tiene más planilla. Y así sucesivamente con los diferentes servicios que puedan tener.
¿Para qué es importante saber o cumplir con el test de beneficio? Esto es importante porque la obligación te ayuda, o con la obligación puedes deducir los costos y gastos de estos servicios. Si es que tú no cumples o no has presentado o no tienes a la mano el test de beneficio cuando la administración tributaria notifique o pregunte sobre este test, entonces no van a reconocer estos gastos y no van a poder ser deducibles en su DJ de renta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el test de beneficio es muy importante. Si es que tienen servicios recibidos de sus partes vinculadas, deben cumplir con el test de beneficio, ya que es una obligación importante para la deducibilidad de los gastos de estos servicios. ¿Ok? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Como les comenté, ¿qué servicios no califican como servicios de bajo valor añadido? Ahora pasamos al siguiente decreto. El primer decreto solamente hablaba sobre el tema del test de beneficio, que como les comenté es muy importante que lo tengan y que lo puedan cumplir si es que tienen servicios recibidos de sus partes vinculadas. Así que mi consejo sería que revisen su contabilidad, revisen las operaciones y si tienen algún tipo de servicio recibido, tengan mucho en cuenta esto y consúltenos si es que tienen alguna duda para nosotros poder apoyarlos y asesorarlos con respecto al test de beneficio, que es una obligación nueva, vigente desde el 2017, pero que está siendo muy importante. ¿Ok? Ahora pasemos al siguiente decreto. El siguiente decreto, más que todo, ve definiciones y nuevos ámbitos de aplicación en materia de precios de transferencia. Recuerden que esto va a estar vigente desde el 2019, es decir, desde el ejercicio fiscal 2019, pero en el ejercicio fiscal 2018 esto no va a estar vigente. Recién va a estar vigente el ejercicio fiscal 2019, así que en las obligaciones que tengan de reporte local, reporte maestro, del 2018, no se preocupen porque esto va a pasar recién desde el 2019. ¿Ok? Ahora pasemos con la definición de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Antes, solamente se llamaban países o territorios de baja o nula imposición, pero ahora hablamos de países o territorios no cooperantes. ¿Por qué se le ha incluido esta nueva definición? Porque se han añadido más criterios que la administración tributaria va a considerar para señalarlos en el anexo 1. ¿Ok? Entonces, pueden ampliarse o pueden incluirse más países en el anexo 1 si es que cumplen con algunos de los siguientes criterios. Por ejemplo, no existe un acuerdo de intercambio de información o de doble tributación. Esto pueden ser, por ejemplo, con los países que no se encuentran en la OCDE. Como ustedes saben, Perú ha suscrito ya un intercambio de información con todos los países de la OCDE. Y un país que no se encuentra en la OCDE puede que no tenga un acuerdo de intercambio de información y podría incluirse en el anexo 1 según la administración tributaria. ¿Ok? La administración tributaria es la que añade a los países y si están en el anexo 1 mediante decreto supremo, significa que se deben tomar en cuenta para el ámbito de aplicación de precio de transferencia. ¿Ok? Ahora pasamos al que sí existe acuerdo, pero no se cumple. Esto es claro, ¿no? O sea, si es que tenemos un acuerdo, pero el país con el que tenemos el acuerdo no cumple con los términos y condiciones, podría ser considerado en el anexo 1. Ausencia de transparencia legal o de funcionamiento administrativo. Aquí puede ser, no sé, por ejemplo, el país que ahora tiene muchos problemas de funcionamiento administrativo, de transparencia, es el Venezuela, por ejemplo, que podría ser incluido en el anexo 1. Y que la tasa aplicable de impuesto a la renta sea 0% o menor al 60% de la tasa aplicable en Perú. Muchos de estos países ya están incluidos en el anexo 1. Por ejemplo, podríamos poner a Irlanda, me parece que tiene una tasa impositiva del 12%, que estaría considerada en lo que es el anexo 1. Y así varios países. En el decreto está la tabla de anexos, sin embargo nosotros sin ningún problema podemos enviársela para que lo tengan y tengan en consideración cuando tengan operaciones y puedan tomarse en cuenta para el análisis de precios de transferencia.
Ahora pasamos a la siguiente definición que se ha incluido en el artículo 86, los regímenes fiscales preferentes. Los criterios se parecen mucho a los de países, territorios no cooperantes o de bajo o nula imposición. Sin embargo, en este caso se deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios. Igual que no existe un acuerdo de intercambio de información o de doble tributación, si existe un acuerdo y no se cumple, ausencia de transparencia legal, la tasa aplicable de nuevo en dicho régimen, que sea de 0% o menor al 60% de la tasa en Perú, y este es un nuevo criterio, que sean calificados por la OCDE como regímenes perniciosos o potencialmente perniciosos. Hay que tener en cuenta que en el no cooperante se debe cumplir alguno de estos criterios, sin embargo en el régimen fiscal preferente se deben cumplir dos de estos criterios. ¿Y por qué es importante delimitar, o por qué la SUNAT ha definido estos dos conceptos? Porque, bueno, antes de eso, para un ejemplo, estos son los países que ya no son considerados como bajo nula imposición, los están en la parte izquierda, y los de la derecha son los que actualmente se han incluido. Si tienen operaciones con algunos de esos países, deben tener en cuenta que ahora la aplicación de precios de transferencia también va a incluir a los países que están en la parte derecha. Bien, ahora lo que les decía, ¿por qué es importante delimitar o definir estos tipos de territorios o jurisdicciones? Es importante porque ahora se ha añadido otro criterio en el ámbito de aplicación. Antes, antes del ejercicio fiscal 2019, ¿qué tenemos? Que solamente se tomaba en consideración para el ámbito de precio de transferencia a las partes vinculadas y a las que realicen operaciones hacia o a través de paraísos fiscales o regímenes de baja o nula imposición. Ahora se ha incluido la definición de territorios no cooperantes y se ha añadido un tercer ámbito de aplicación, que es la de regímenes fiscal preferencial. En el tercer criterio, ya nosotros tenemos que analizar y definir si es que tenemos operaciones con partes vinculadas que se encuentren en un régimen fiscal preferencial, de acuerdo a los criterios que hemos mencionado anteriormente, que tienen que cumplirse dos, como ya se les estamos diciendo. En este caso, se debe analizar, ustedes nos pueden preguntar sin ningún compromiso, si un país que tiene sospecha de que puede ser régimen fiscal preferencial, los podemos apoyar para analizar si es que son o no son de un régimen fiscal preferencial. Porque ahora es importante introducirlo a lo que es el ámbito y a los umbrales de obligación de precios de transferencia. Porque, por ejemplo, puede que en un caso ustedes no superen el umbral de monto de operaciones vinculadas, teniendo operaciones con partes vinculadas y con paraísos fiscales. Sin embargo, no estaban tomando en cuenta el régimen fiscal preferencial. Y tomando en cuenta el régimen fiscal preferencial, sí están obligados a presentar el reporte local, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que, puede que no hayan presentado, la SUNAT los notifica y les dice, ustedes sí estaban obligados a presentar porque tenían que tomar en cuenta el régimen fiscal preferencial. Y ahí vienen las multas, los intereses y los problemas por no haber presentado una obligación tributaria, que sí lo hubieran presentado si es que hubieran tenido toda la información. ¿Ok? Por eso es importante la definición entre territorios que no son cooperantes y los regímenes fiscales preferenciales. Recordarles que esto es para el ejercicio fiscal 2019 en adelante. Para el ejercicio fiscal 2018 seguimos igual. Partes vinculadas y paraíso fiscal. A partir del 2019 ya tenemos que tomar en cuenta el tercer ámbito. Ahora vamos con otras modificaciones. Seguimos hablando sobre el tema de no cooperantes y régimen fiscal preferente. Como ya les mencioné, estos son incluidas en lo que es el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país, y en el acuerdo anticipado de precios.
Ahora pasamos a otro artículo, que es el artículo 113A. ¿De qué habla? Habla más que todo sobre los commodities. Se estableció que aquellos contribuyentes que realicen operaciones de exportación o importación de, por ejemplo, cobre, oro, plata, zinc, harina de pescado, maíz, trigo, estos contribuyentes deben presentar ante la SUNAT una comunicación con carácter de declaración jurada informativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos una compañía que exporta harina de pescado y esta le exporta a paraísos fiscales o no cooperantes, o a partes vinculadas también. En este caso, lo que deben hacer estos contribuyentes a partir del 2019 es presentar ante la SUNAT una comunicación con carácter de declaración jurada informativa, 15 días antes del inicio del embarque o desembarque, según corresponda, que contenga información vinculada a la operación económica, así como el contrato o cualquier otro documento. La SUNAT en este caso ya ha colgado en la página web un archivo, un formato de Excel que debe contener las operaciones que se van a dar 15 días, con 15 días de anterioridad. Eso es importante porque ya lo tienen que realizar una vez que ustedes ya tienen sus precios pactados con vinculadas de exportación de los commodities que se les he mencionado. Por ejemplo, de cobre, ya tienen su precio pactado y según las reglas de precio de transferencia, está valor de mercado. Ustedes deben empezar a la página web de la SUNAT, tienen un formato de XLS en la página y la deben llenar y lo tienen que enviar a un correo electrónico que indica la SUNAT en esa misma página, que es precioscommodities@sunat.p. Lo tienen que enviar y tienen que indicar los precios con los que ha pactado y el método que se ha utilizado. En este caso puede ser el método del PSNC, precio comparable no controlado, el margen neto. La idea es que ustedes ya lo informen antes de que se realice la operación. Si es que no lo realizan, o si es que no hacen este ejercicio, se va a tomar el precio, la SUNAT indica en la norma, que se va a tomar el precio de la cotización internacional de la fecha del desembarque o del embarque. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque la SUNAT va a poder fijar un precio y si es que su precio no se acomoda a la cotización internacional de esa fecha, pueden tener problemas y pueden haber ajustes a la base imponible y después van a tener que adicionar, se va a tener que pagar más impuestos, por lo que hay que tener muy en claro esta nueva obligación formal, que es para exportadores e importadores de los bienes identificados que están en el anexo 2, que son estos, para que los tengan en cuenta. El anexo 2 están los minerales de cobre, de oro, de plata, de zinc, harina de pescado también, y para los bienes importados tenemos el maíz, la soya y el trigo. Si ustedes, su rubro, o tienen exportaciones o importaciones de algunos de estos productos, deben tener en cuenta lo que menciona la SUNAT sobre enviar 15 días antes de la fecha de desembarque o embarque de los productos. Deben tener mucho en cuenta porque, como les comento, si no, les van a poner la cotización internacional y puede que haya algún ajuste y a veces los montos son importantes y pueden haber ajustes muy altos, por lo que tienen que tener en cuenta esto sobre los bienes exportados y los bienes importados. ¿Okay? Bueno, entonces estas son las modificaciones más importantes que se han dado para el precio de transferencia en el 2019. Son modificaciones relativamente muy significativas con respecto al ámbito de aplicación, al test de beneficio que lo delimita un poco más, con respecto a los commodities que ahora se está poniendo ya cada vez más estricto en los precios, en qué precios deben tomar los commodities. Así que hay que tener mucho en cuenta estas nuevas actualizaciones y ponerse derechos para que después no tengan problemas con las obligaciones tributarias y los ajustes en la base imponible que puedan tener si es que no cumplen
con algunas de estas obligaciones. ¿Ok? Ahora, hemos puesto un breve resumen para tener en cuenta las obligaciones que hay este año. Tenemos lo que es el reporte local. Tengan en cuenta que los obligados a presentar este reporte son los que tienen ingresos devengados mayores a los 2.300 UIT y los montos de las operaciones superan los 100 UIT y el 400 UIT para el anexo 1, pero si superan los 400 UIT, tienen que presentar los 4 anexos. Muchos de aquí tal vez ya han presentado el reporte local, por lo que se debe tener en cuenta para los nuevos, para los que no han presentado todavía, hay que tener en cuenta los umbrales de obligación para luego no tener problemas. Para el 2018, los UIT es de 4.150, para el 2019 ya es 4.200. ¿Okay? Entonces hay que tener eso en cuenta para los umbrales de obligación y los ingresos. El reporte maestro, que también es una de las obligaciones nuevas que se dieron, que está vigente desde el ejercicio fiscal 2017, hay que tener en cuenta para esta declaración que los que consolidan, estén obligados a consolidar estados financieros con su grupo y que tengan ingresos devengados mayores a 20.000 UIT y monto de transacciones superiores a 400 UIT, están obligados a presentar el reporte maestro. ¿Ok? Hay que tener mucho en cuenta esto. Nosotros igual, ustedes van a tener la información en la página web de este PPT para que lo tengan en cuenta. Y el reporte país por país, que tal vez muchos clientes o muchos contribuyentes no lo tienen muy en claro, pero es importante porque varios clientes o varios contribuyentes pueden decir, solamente los contribuyentes que superan los 2.700 millones de soles aquí en Perú están obligados a presentar este reporte. Pero no es así. Muchos contribuyentes aquí tienen la matriz domiciliada en otro país, en otra jurisdicción, y el grupo en total supera los 2.700 millones de soles. Y aparte, no tienen un acuerdo, por ejemplo, de intercambio de información de reporte país por país. Puede que tengan un acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria, pero no tienen un acuerdo de intercambio de información del reporte país por país. Y eso los hace que estén obligados a presentar este reporte. Hay que tener en cuenta que para el ejercicio fiscal 2017, la obligación de este reporte es para marzo, para ahorita ya, para mediados de marzo, ya se debe estar presentando el reporte país por país del ejercicio fiscal 2017. Por lo que si aún no saben o aún están evaluando si es que están obligados o no, tengan en cuenta esta información para que después no hayan problemas de obligaciones tributarias o multas que puedan generarse por no presentar esta obligación. Puede ser un poco confuso la información, pero nosotros aquí estamos para apoyarlos. Si es que en alguno de estos reportes tienen alguna duda, nos contactan y podemos conversar al respecto.